Mi invitado hoy es Federico Villalobos, socio de la consultoría Deloitte, especializado en la financiación de infraestructuras. Federico, bienvenido, siempre un placer tenerte con nosotros en Globo Economía. José Antonio, encantado de estar aquí en el programa y de conversar sobre un tema tan relevante como el desarrollo de las infraestructuras en nuestra región. Muchas gracias. Y vamos a partir a iniciar con lo que son un poco los básicos de este tema, de las infraestructuras. Un tema, yo decía en mi presentación, que no se puede uno cansar de repetir lo importante que es hablar de este tema y hacer, hacer, hacer. Desde luego son los gobiernos y es la iniciativa pública a la que siempre miramos más y la que debe tener un compromiso fuerte en esto. Pero, ¿cuál es un poco el estado de salud del tema infraestructuras en nuestra región, Federico? Sí, vamos a ver, América Latina tiene, digamos que una amplia diversidad en cuanto a resultados y brechas en el tema de inversión en infraestructura. Pero lo que sí podemos afirmar es que, digamos, en el agregado, somos una región que todavía tiene mucha tarea por delante. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó hace pocos meses un estudio donde cuantificaba cuáles son esas necesidades de infraestructura y se hablaba de incrementar en al menos un 70% los niveles actuales. Para ponerlo en términos sencillos, estamos hablando de duplicar prácticamente los niveles de inversión vigentes. Entonces tenemos una tarea muy importante en cuanto a desarrollar esa infraestructura que no hemos podido materializar en el pasado, pero al mismo tiempo hay un elemento de fondo y es un cambio de paradigma en la forma en cómo desarrollamos infraestructura. Y a esto me refiero, hemos estado enfocados en desarrollar cosas, es decir, en desarrollar la escuela, el puente, el acueducto, pero no hemos sido capaces todavía, creo que vamos en el camino, pero no hemos llegado a ese punto ideal donde nos enfoquemos más en la calidad de los servicios públicos. Enseguida vamos a hablar de las asociaciones público-privadas, que es lo que queremos hoy hacer, un especial, enfocarnos especialmente en entender en qué consisten, pero hablabas antes de que hay que hacer un cambio de la Uh -huh, mera obra a la calidad en la obra o al uh -huh. objetivo, pero también hay que poner mucho el enfoque, tú me lo dices siempre, los temas de mantenimiento de lo que ya se ha hecho, ¿no? Completamente, completamente. Y hacia ahí va, digamos, ese cambio de paradigma. ¿Por qué? Para ponerlo en términos muy sencillos, estamos acostumbrados a desarrollar la autopista, la carretera, el hospital incluso, y lo desarrollamos como poniendo la mira en la inauguración de dicha infraestructura. ¿Y qué es lo que pasa? Que inmediatamente a los años siguientes la misma entra en un nivel de deterioro y eso tiene dos implicaciones económicas muy importantes. La primera es que se reduce la calidad del servicio. Eso tal vez no se mira de una manera tan clara para el ciudadano, pero eso se va traduciendo en mayores tiempos de viaje si hablamos de una carretera, en que las mercancías en el país se transportan de una manera menos eficiente, es decir, mayores costos en la producción. Y el otro impacto económico, que es más a mediano y largo plazo, es, bueno, hay un impacto fiscal, porque en algún momento esa infraestructura que ha sido olvidada tendrá que ser reconstruida. Y hay varios estudios que ponen sobre la mesa una relación de $1 que se deja de invertir en mantenimiento se convierte en 7 o 10 dólares hacia adelante en la reconstrucción de dichos activos. Entonces, realmente lo que pareciera en el muy corto plazo un ahorro, entre comillas, por no dedicar recursos al mantenimiento, es realmente un muy mal negocio en términos fiscales, porque tendremos que terminar pagando varias veces más por ese mismo proyecto y al mismo tiempo pues se reduce los beneficios económicos que se supone generaría el desarrollo de la infraestructura en cuestión. En este bloque decíamos un poco los básicos, Federico. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de asociaciones público-privadas? Sí, es muy importante, ahora que hablábamos sobre obra pública tradicional, lo que se ha hecho típicamente es los gobiernos adquieren recursos o los toman de su presupuesto, contratan a una empresa privada para el desarrollo de un proyecto, esa empresa privada lo desarrolla, entrega y sale. Es decir, es una relación básicamente de diseño, construcción del proyecto y se entrega. Lo que sucede con las asociaciones público-privadas es empaquetar en un solo contrato todas las actividades de la vida de dicho activo. Y nos referimos a
que el Estado encarga a una empresa privada el financiamiento, el diseño, la construcción, el mantenimiento y la operación de esa infraestructura durante un largo plazo. ¿Cuánto es un largo plazo? 20, 30 años, incluso podría ser más en algunos casos. Pero lo interesante de esto es que el esquema de asociación público-privada transfiere responsabilidades y riesgos al sector privado. Dicho esto, ya digamos como que se alinean las expectativas de ambos actores y al mismo tiempo nos incorporamos, o decirlo así, tomamos una camisa de fuerza en el buen sentido de la palabra, de disciplina, porque nos obliga también a programar en el tiempo toda esa operación y mantenimiento que hablábamos anteriormente. Dicho de otra manera, es un esquema que hay que recalcar, no se trata de una privatización, el activo siempre es propiedad del Estado, pero se le transfiere al sector privado esa responsabilidad, no solo de construir un determinado proyecto, sino de asumir esos riesgos y todas esas fases desde el financiamiento hasta su operación y mantenimiento en el largo plazo. Ya hablamos de un esquema donde al sector privado no se le compra una cosa, es decir, una carretera, un hospital, un aeropuerto, sino que se le compra un servicio, es decir, que se le entregue al ciudadano, al usuario, un servicio de calidad durante la vida de dicho contrato. Eso es tremendamente importante el precisarlo porque tiene que ver con esas disquisiciones sobre si quién la cosa pública, la cosa privada, es decir, no se están transfiriendo las responsabilidades que tiene uno de hacer una buena infraestructura, de hacer una buena obra. Lo que se está es un poco controlando o obligando a quien lo ejecuta que tenga un mayor compromiso. No sé si esto está bien dicho así. Es, Es completamente de acuerdo. De hecho, el esquema de asociación público-privada, contrario a lo que, como bien dices, tal vez domina en algunas situaciones la conversación, las asociaciones públicas-privadas imprimen o exigen muchísimo más al sector privado, ¿verdad? Porque tiene ahora el compromiso, como bien decías, de gestionar y mantener esa infraestructura en perfecto estado y que al final de los 20, 30 años de plazo del contrato, la misma sea devuelta en condiciones como nuevas, si lo podemos llamar de alguna manera. Federico, tenemos muy poco tiempo ya y me gustaría que habláramos un poco de algunos ejemplos positivos en la región que nos puedan servir un poco como guía, como orientación de por dónde hay que ir. Sí, creo que hay casos interesantes, bueno, ya los muy conocidos, cuando hablamos de los países, digamos, insignia, cuando hablamos de Chile, de Colombia, pero hay casos muy interesantes que se está trabajando de una manera muy seria. Yo diría el caso de Panamá es un país que en los próximos meses o años veremos cómo toda la estructura de su programa APP se materializa. Me parece que se está trabajando de una manera muy interesante. Es un país que ya tenía un posicionamiento muy positivo en términos de infraestructuras. En la misma región sur, o en el cono sur, ya se está avanzando. Hay experiencias importantes en Uruguay, en Paraguay. Y hay países que recientemente también están haciendo esfuerzos muy serios, como es el caso de Ecuador, por poner sobre la mesa esquemas de APP que le permitan, lo que hemos hablado durante el programa de hoy, desarrollar proyectos de infraestructura, pero en armonía con la sostenibilidad fiscal, que es uno de los retos más importantes que tenemos actualmente en nuestra región. Entonces hay casos muy importantes que se están materializando que yo considero que en los próximos meses, si no años, empezaremos a ver frutos más allá, como decía anteriormente, de los países que históricamente han destacado en la región por el desarrollo de asociaciones público-privadas. Nos vamos a tener que ir enseguida, pero antes de irnos y a modo de cierre, ¿cuáles dirías tú que son los ingredientes clave para que América Latina consolide este modelo de las APPs o las asociaciones público-privadas? Lo más importante, madurez, política de Estado, es decir, que las acciones se mantengan en el tiempo. No podemos ver esto en el muy corto plazo, porque sencillamente no lo lograríamos. Y número dos, que sobre las decisiones siempre impere la capacidad técnica y las decisiones técnicas. Yo creo que esos dos elementos nos irían consolidando poco a poco como un mercado top para la inversión en infraestructuras a nivel internacional. Federico, pues se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer este especial de entender mejor qué son las asociaciones público-privadas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, José Antonio, de conversar de un tema tan interesante para nuestra región.
fue Federico Villalobos, socio de la consultora Deloitte, especializado en financiación de infraestructuras. Muchas gracias a ustedes por su atención y recuerden que si quieren estamos con más en 7 días y cuando ustedes lo deseen, siempre disponibles en el audio, la versión audio de Globo Economía Podcast. Hasta la próxima semana.